Bueno, vamos a empezar, que ya hemos dejado los 5 minutitos de cortesía para la gente que se ha incorporado un poquito más tarde. Buenas tardes a todos los intervinientes y los participantes. Y estamos en la cuarta jornada de las webinars que organiza Defenda, jornadas de formación, y que hoy tenemos el placer de contar con un ponente de lujo, como es Juan Carlos Ferré Olivé, que es decano de la Facultad de Derecho de Huelva y catedrático de Derecho Penal. Os explico un poco el funcionamiento de las jornadas. En primer lugar, hablará nuestro presidente de la asociación, Mariano Zamora, el cual explicará nuestro recorrido y los objetivos que tenemos en esta asociación. Y a continuación, Maite Martín Lago hará la presentación formal de nuestro ponente de hoy, y a continuación ya le daremos el paso al ponente, a Juan Carlos. Durante la exposición os pediría que apaguéis los micrófonos y las cámaras, y mientras dure la ponencia podéis irnos preguntando a través del chat las preguntas que tengáis que hacerle al ponente, y las leeremos cuando finalice y las contestará. También os comento que la ponencia se va a grabar y luego la subiremos a las distintas redes, a YouTube y a las distintas redes. Así que sin más, que no quiero robarle tiempo al ponente, al cual le agradezco enormemente que haya cedido a ser ponente en estas primeras jornadas de Defenda. Sin más, le doy la palabra a nuestro presidente, Mariano Zamora. Mariano, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por volver otra vez más. Ya esta es la cuarta webinar que hacemos en este ciclo que hemos dicho de verano de formación para la Asociación Defenda. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, por supuesto, Amparo, y gracias a todos los demás. Bueno, como viene siendo ya tónica habitual en estas dos últimas semanas, lo que quiero daros es las gracias por estar, tanto a los participantes como a los ponentes, que están teniendo una grandísima acogida y además cada vez más. Y bueno, pero eso seguramente se deba a que tenemos ponentes de primer orden y de primer nivel, y tanto las que hemos ido haciendo estos últimos días como las primeras han sido un total éxito, y espero que os sirva para formarnos. Yo personalmente estaré, que me interesa mucho, y que todos estéis contentos y sigamos con Defenda. Y que nos podéis seguir en la página web, donde lo colgaremos en su momento, y el que no sea socio, pues por lo menos podrá entrar y ver de qué va esa asociación. Muchas gracias a todos y nada, espero que disfrutéis. Cuando quieras, Maite, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Os voy a presentar hoy a Juan Carlos. Es un excelente profesional. Os voy a hacer una breve introducción porque es un poquito complicado resumir el currículum del ponente que tenemos hoy, y lo que puedo deciros es que creo que os va a encantar la ponencia. Juan Carlos, desde abril del año 2016 es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva. Ha sido docente en la Universidad de Salamanca desde el año 1984 a 1995, profesor de Derecho Penal, tanto parte general como parte especial, innumerables cursos de doctorado, profesor titular de la asignatura y vicedecano de la facultad, poniendo en marcha los congresos universitarios de alumnos de Derecho Penal que se celebraron en más de 25 ediciones, ha hecho incipientes programas de Erasmus, promotor de cursos de posgrado en Derecho en la Universidad de Salamanca, distinguido como huésped de honor de la citada ciudad en el año 2008, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Huelva desde el 96, decano de la Facultad de Derecho y vicerrector de profesorado de la Universidad de Huelva, catedrático de Derecho Penal en la Comisión de Servicios, promotor de la Fundación General de la Universidad, nombrado su director gerente en el 99, curso académico año 2003-2004, director para la aprobación en Iberoamérica de la Universidad Carlos III de Madrid,
En septiembre del 2004 se reincorporó a la Universidad de Huelva, sumando a sus tareas de catedrático de Derecho Penal la vicepresidencia ejecutiva del patronato de la Fundación. Ha participado en numerosos proyectos internacionales y nacionales de investigación. Becario del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, estancia de investigación en la Universidad de Friburgo, en Alemania. Ha publicado más de 100 obras especializadas entre libros y artículos doctrinales sobre distintos temas de sus investigaciones. Consultor internacional en distintos proyectos en reforma judicial en El Salvador, Guatemala, Colombia y Nicaragua. Asesor internacional de la Comisión Mixta para el Estudio de los Códigos Penales de Justicia Militar y Orgánico Procesal Penal de la Asamblea Nacional de Venezuela. Doctor honoris causa por las universidades de Lomas Zamora en Argentina, la Católica de Colombia y la Continental de México. Profesor honorario en las universidades de Guanajuato, San Martín de Porres, Nacional de Buenos Aires y Universidad Abierta Iberoamericana de Argentina. Profesor invitado por la Universidad de Externado, Colombia. Miembro honorario por la Centenaria Academia de Abogados de Quito, por la Academia Boliviana del Derecho Penal, Económico y Empresarial, por el Colegio de Abogados de Lima y por la Academia de Estudios de Derecho Procesal. Concesión Venera Justia et Jus por el Colegio de Profesores de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundador y director de la revista penal de la editorial Tirant lo Blanche, con más de 45 volúmenes aparecidos desde enero del año 98. Fundador y director de la revista penal en México, INACIPE, esta última con 15 volúmenes aparecidos desde el año 2011. Vicepresidente del Comité Sexto de la Interamericana Bar Association, Federación Interamericana de Abogados. Padrino del profesor Dr. Klaus Rossing como doctor honoris causa por la Universidad de Huelva. Presidente del Grupo Español de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Y por último, entre tanto resumen, ha pronunciado la lección inaugural del curso académico de la Universidad de Huelva que versó y fue súper interesante, Universidad y Guerra Civil. Perdón, querido amigo, si me dejo algo por detrás, pero creo que es más interesante ahora mismo escucharte y adelante con tu ponencia que estamos deseando. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un orgullo poder estar hoy aquí porque veo en esta asociación que hay mucha inquietud y las cosas que se mueven son las que hay que apoyar, lo que se mueve, lo que moderniza, lo que agiliza. Y en el ámbito de la abogacía, que está tan castigada en ocasiones y la crisis yo creo que ha hecho mucho daño, es el momento también de apoyar cualquier iniciativa y en concreto esta que quiere renovar, que quiere sumar voluntades positivas. Gracias Mariano Zamora, gracias Amparo Martínez, gracias Maite Largo por la invitación que me habéis formulado para hablar de unos temas. Bueno, también estoy viendo amigos, muchos y de toda la vida que andan por allí, entre los asistentes, que también agradezco su presencia. Y claro, vamos a hablar de temas que a los abogados creo que les tienen que interesar mucho. Por un lado, la responsabilidad penal de la persona jurídica y por otro lado, el compliance penal, que son aspectos que están muy de moda y que tal vez no se conocen en los lados positivos y negativos que tienen de cara al ejercicio, concretamente el ejercicio de la abogacía o en general al desenvolvimiento del marco jurídico y en general del derecho. Empiezo por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que como sabemos, hasta el año 2010 no existía en nuestro Código Penal. Que no existiera en nuestro Código Penal no supone que no existiera en el mundo, es decir, el eterno conflicto entre el orden jurídico continental europeo, o más bien de origen germánico, versus el modelo anglosajón, que siempre ha admitido, con más o menos amplitud según los distintos países, la responsabilidad de las personas jurídicas. Los penalistas hemos estado discutiendo durante muchos años la conveniencia o la inconveniencia de incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La pregunta es, ¿para qué? Pero no solo para qué, es decir, no solo la finalidad político-criminal que se pudiera llegar a sustentar con este tipo de responsabilidad penal, sino cómo encajaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas en un esquema tan exquisito y, si se quiere, a veces tan cuadriculado
como es el de la teoría dogmática o la dogmática del delito, es decir, cómo funcionaba el concepto de acción, el concepto de dolo, el concepto de culpabilidad ante un ente inexistente, porque toda la teoría jurídica del delito se construyó a finales del siglo XIX, principios del XX, en sus orígenes, el causalismo naturalista y todo lo que vino después, en base al ser humano. Y el dolo está pensado en el ser humano y la culpabilidad está pensada en el ser humano. Y entonces esto fue objeto de intensísimos debates que todavía podemos decir que tiene algún corolario. Voy a explicar por qué. En Alemania, entonces, es el país que gestó toda esta teoría jurídica del delito, siguen sin admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en tanto y en cuanto para ellos todavía el concepto de delito es la acción típica, antijurídica, culpable, que solo tiene como sujeto a un ser humano de carne y hueso. Las personas jurídicas no son punibles en Alemania. En Estados Unidos, en los países de órbita anglosajona, desde hace mucho tiempo se persigue penalmente a las personas jurídicas, incluso se les impone algún tipo de multas enormes o intervenciones o algún tipo de sanciones para intentar que las personas jurídicas no delincan. En este debate y en este contexto, entonces, obviamente siempre va a salir ganando el más potente jurídicamente, que es los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos han conseguido en los organismos internacionales ir extendiendo por todo el mundo el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, bien a través de una serie de disposiciones de la propia Organización de Naciones Unidas, pero con mucha fuerza ha impuesto su voluntad el mundo anglosajón, no solo Estados Unidos, en la Unión Europea, en las normativas que provienen de la Unión Europea, de tal forma que se tiende, insisto, salvo la isla que queda en Alemania, a tener responsabilidad penal de las personas jurídicas. Con argumentos como que tiene que haber una igualdad de trato para las empresas que delinquen y las que no delinquen, y que si algún país admite o tolera los delitos cometidos en empresas, por las empresas en su beneficio, entonces eso violaría la libre competencia. Y ya sabemos que uno de los pilares básicos de Europa es la libre competencia. Cuando se menciona libre competencia, todo cae, todo cede, porque es un elemento tan importante, tan estructural, que la propia esencia de la Unión Europea es libertad de competencia, las personas jurídicas tienen que ser tratadas por igual en todos los países, si hay responsabilidad penal, entonces tiene que haberla en todos lados, insisto, menos los alemanes, que incluso pueden negarse a aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo cual es absolutamente asombroso, que se tolere estas sentencias del Tribunal Constitucional alemán. Bien, tenemos entonces que todas nuestras legislaciones han incorporado la responsabilidad penal de las personas jurídicas sin que resulte totalmente claro que fuera necesario. Es decir, ¿qué ha cambiado desde 2010? Antes no había responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero se les podían imponer una serie de sanciones administrativas que de hecho no se imponían, que estaban en el artículo 129 del Código Penal, que eran sanciones administrativas en el proceso penal. Y a partir de entonces hay responsabilidad penal de las personas jurídicas con dos momentos cruciales, el año 2010, la primera incorporación, el 2015, la reforma importante, donde aparece específicamente los efectos exonerantes de pena del compliance, pero tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas sin que eso garantice que nos sirva para algo. Es decir, que puede ser que se empiece a imponer, puede ser que exista una tendencia criminalizadora de las personas jurídicas en los ámbitos en los que está interviniendo, pero la esencia de la responsabilidad penal siempre gira en torno a la persona física. Bien, entonces, se incorpora el modelo. Los modelos, nadie se saca esto de la manga, es decir, son modelos que se van copiando de un país a otro. Entonces nosotros podemos adoptar este modelo, aquel otro, ponerle una pincelada, un matiz, todo eso se aplica a la responsabilidad penal, a la responsabilidad jurídica y también, obviamente, al compliance. Entonces, se ha optado entonces por un modelo, y un modelo que tiene algunos componentes comunes con otros en el plano internacional. Es decir, tiene que haberse cometido un hecho delictivo en el seno de la empresa que beneficie a la empresa, porque todos los delitos que se cometen en la empresa que la perjudican, imaginemos que la empresa es víctima de un fraude, no puede haber responsabilidad penal de la persona jurídica que ha sido damnificada o defraudada, sino todo lo contrario, es víctima, ¿no? Y aquí, para hablar de autoría, tiene que ser un delito cometido en el seno de la empresa por alguien que forme parte de esta empresa, y ya hay muchos matices, quién es ese alguien, y que además genere beneficios a la empresa. Es decir, tiene que ser beneficioso dentro de las actividades propias de la empresa. Que se sustraiga un bolso dentro de una empresa, pues eso no es un delito de empresa. El delito de empresa tiene que ser
por ejemplo, el no pagar impuestos, fraude fiscal, blanquear dinero o lo que sea, pero que sea algo dentro de la actividad propia de la empresa que le beneficie. Ahí es el único espacio de responsabilidad penal. Muy bien. El legislador entonces ha experimentado, ha ensayado, ha puesto su fórmula y existe esta responsabilidad penal de la persona jurídica que de alguna forma podemos decir que nos coloca en igualdad de trato con el resto de países europeos y con una eficacia regular. Ha habido algunas sentencias, no son muchas, donde se condena penalmente a una persona jurídica. Todo esto, claro, es importante ver que estamos incorporando ya unos conceptos que no son propios de nuestro sistema, lo que no implica que no se puedan incorporar, pero no son auténticamente nuestros porque está rompiendo las características tradicionales que se pueden llegar a romper, lógicamente, pero del derecho continental que está siendo influenciado o ganado, opado, si quiere, por este mecanismo anglosajón, todo esto fruto de la globalización. Es decir, que la globalización es la que da argumentos, la que da munición para que se reestructure el marco jurídico y para empezar se admita la responsabilidad penal de las personas jurídicas, condenas a las personas jurídicas, pero no queda ahí la reforma. Al mismo tiempo que aceptamos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, también se va aceptando cada vez más la conformidad como una forma de resolver todos los conflictos penales, por una vía o por la otra. Ya sabemos que la legislación española solo admite unas conformidades para delitos cuyas penas no superen los 6 años, pero luego hay formas indirectas donde se pueden alcanzar, se puede ver en la práctica, conformidades de 10, 15, los años que sean, siempre que el fiscal y la defensa estén de acuerdo y hacen una especie de paripé de juicio del que se deriva una sentencia de conformidad, un techo de sentencia al que se llega a un acuerdo. Y esto es donde más ocurre también, es en los Estados Unidos con las personas jurídicas. Es decir, que las personas jurídicas en los Estados Unidos lo que tienen, a lo que apuntan, lo que desean, es salir lo más rápidamente posible del proceso penal iniciado contra ellas a través de una conformidad. La conformidad supone una multa, esa multa supone aceptar una condena menor. Es difícil y todo esto ya nos vamos encajando un poco en lo que es o debería ser el compliance penal. Porque para llegar a hablar en Estados Unidos de conformidad, una empresa tiene que tener un compliance penal, porque si no lo tiene, no hay ninguna negociación posible. Con lo cual, el compliance se ha convertido en la llave para obtener no una exoneración de pena, sino una rebaja sustancial de pena en los Estados Unidos, y desgraciadamente es el modelo que tenemos que ir viendo, porque por una vía o por la otra es el camino al que vamos. Muy bien. ¿Qué ventaja tiene entonces incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas? ¿Qué casos pueden llegar a solventar que antes quedaban en el ámbito de la impunidad? Hay un espacio realmente cierto donde la criminalidad de empresa no encuentra otra solución que la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Evidentemente, la responsabilidad de las personas físicas llega a su fin cuando esta persona física se da la fuga, se muere, desaparece o no se identifica. Entonces, el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas permite, una vez comprobada, de alguna forma, por la existencia de hecho delictivo previo, aunque no necesariamente tiene que haber una condena, permite seguir interviniendo penalmente contra la persona jurídica e incluso condenarla. Es decir, que aquella vieja estrategia que se utilizó en este país muchas veces cuando había un problema en el ámbito, sobre todo bancario, que cualquier directivo bancario que hubiera muerto se le hacía responsable de todos los fraudes cometidos en la institución, esto ya desaparece, porque aunque haya muerto, la responsabilidad penal de la persona jurídica sigue viva, aunque no se identifique a los autores estrictamente, porque ese es el problema que tiene las nuevas fórmulas de actuación de las personas jurídicas con tomas de decisiones en ocasiones no identificables, porque las personas jurídicas tienen sede en varios países y los organismos, esas órdenes son transversales y no se encuentra responsabilidad al responsable individual, pero sí que el hecho se ha cometido en el seno de la persona jurídica y eso es suficiente para hablar de una responsabilidad penal y una sanción penal, insisto, a estas personas jurídicas con un catálogo de sanciones que allí está en el código. Esto no tiene nada que ver, y ahí viene la cuestión que es importante, con la responsabilidad penal de la persona física. La persona física sigue el tradicional mecanismo de imputación de la teoría del delito, tiene que haber una acción típica antijurídica culpable, punible.
En cambio, la persona jurídica no sigue estos parámetros. La persona jurídica requiere un nexo, es decir, que tiene que haberse cometido un hecho delictivo, como he dicho, además por una persona que pertenezca a esa persona jurídica. Ahora bien, el Código Penal diferencia si se trata de los directivos, que tienen un marco de responsabilidad, o bien el hecho en sí ha sido cometido por un subordinado, por alguien que está bajo el poder de estos directivos, a quienes le imputa una falta de diligencia o de control y por ese motivo la producción del resultado. En todo caso, ya se maneja la idea de riesgo, y esto hay que destacarlo, la idea de riesgo que va a tener consecuencias también, obviamente, en materia de compliance. Bien, entonces, se tiene que haber cometido ese hecho delictivo, un hecho punible que tiene que haber realizado una persona física que puede incluso no haber sido identificada, pero tiene que tener el juzgador el convencimiento de que se ha cometido el hecho delictivo, que además tiene que ser identificado en tanto y en cuanto no todos los delitos del Código Penal admiten responsabilidad de las personas jurídicas. Tiene que haber un límite en la... tiene que haber un límite en cuanto al catálogo de delitos posibles que tienen que ser identificados. Bien, identificada la conducta, identificada la acción, pasamos a la culpabilidad. Porque las causas de justificación las tendría que invocar la persona física. No hay estrictamente de momento causas de justificación específicas para la persona jurídica. Yo sigo el razonamiento de lo que es la teoría del delito. Y nos vamos a la culpabilidad. La persona jurídica no tiene culpabilidad. No tiene culpabilidad entendida en los términos de las personas físicas. La persona física puede haber obrado sin libertad, si se entiende que la libertad es un elemento fundamentador de la culpabilidad, o sin capacidad de motivación, según las diferentes teorías del delito, el contenido que se le da a la culpabilidad. Conceptos normativos o no, o de la naturaleza que sea. La persona jurídica no puede tener ningún tipo de culpabilidad en esos términos. Y entonces, ¿cómo se construye la culpabilidad de la persona jurídica? Es una culpabilidad distinta. Son temas debatidos, ¿eh? Yo estoy explicando porque tampoco hay muchas otras soluciones, pero desde hace mucho tiempo, y sobre todo desde Alemania, el profesor Tiedemann y otros catedráticos importantes que sí creían en la responsabilidad de las personas jurídicas, aunque no la tenían en su código, empezaron a trabajar sobre la idea que viene también de Suiza y de otros países, de el desorden o el desorden interno. Es decir, la culpabilidad es el desorden interno que tiene la empresa y de la cual se deriva la comisión de un hecho delictivo. O sea que es un defecto de organización. La empresa está mal organizada y como está mal organizada se comete un delito. Y, no sé, una empresa que está produciendo energía atómica, pues no tiene los controles de seguridad suficientes y genera un escape y mueren X personas. Pues eso hay que analizar dónde está la culpabilidad de la empresa. La culpabilidad de la empresa es no haber tomado las medidas correspondientes para neutralizar el riesgo de peligro de fuga nuclear, por poner un ejemplo un poco absurdo, pero gráfico. Bien, de todo esto entonces deriva una responsabilidad penal de la persona jurídica, una pena para la persona jurídica que es perfectamente compatible con la de la persona física, que tiene que estar fundamentada, insisto, en una teoría del delito particular. No es la misma teoría del delito de la persona física que la de la persona jurídica. Los dos pueden ser sancionados penalmente y genera no pocos problemas, incluso para el ejercicio de la abogacía. Por poner un ejemplo, y yo ya no me debería desarrollar eso, sino que voy a pasar al compliance, pero la defensa jurídica de la persona física, el directivo de la empresa, puede ser la misma que el de la persona jurídica, puede haber posibilidad de que un solo defensor traslade vaya trasladando en el proceso la responsabilidad penal hacia donde más le convenga, persona física o persona jurídica. Se sacrifica al directivo de la empresa con una indemnización, aunque vaya a la cárcel, a cambio de que se defina como único responsable, exonerando responsabilidad de la persona jurídica y haciendo un juego en los tribunales. Puede haber conflicto de intereses, los jueces tienen que intervenir, porque claro, ¿quién va a representar a la persona jurídica si no es justamente los directores, que son los que están imputados por los mismos hechos delictivos? Y puede haber, bueno, estos son temas que son objeto de debates interesantes, importantes, no pocos debates, y que también hubo muchos problemas para saber cómo se iba a estructurar desde el punto de vista procesal esta responsabilidad de las personas jurídicas, pero poco a poco se han ido ajustando las normas, tanto el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para aportar soluciones razonables de cara a la responsabilidad de las personas jurídicas, lo que no supone que quede todo bien y que estén todos los problemas resueltos. Muy bien.
Vemos entonces ya que existen unas personas jurídicas que se les imponen penas que son independientes de las personas físicas, que tiene que haber un nexo, y el Código Penal traza cómo debe ser esa relación persona física, persona jurídica. Bien, como las personas físicas tienen sus causas de justificación y sus causas de exculpación, aparece el compliance justamente como la forma que tendrían las personas jurídicas de exonerar su responsabilidad penal. Como no serían causas de justificación en un sentido estricto, y lo vemos claro porque el compliance penal va a entrar a neutralizar la culpabilidad de la empresa. Es decir, la responsabilidad de la empresa se basa y se estructura en el riesgo generado por el desarrollo de la actividad propia de la empresa. Como son delitos generados en el ámbito de la empresa, imaginemos lo más frecuente que puede haber una responsabilidad penal porque en un banco se genera una sucursal blanquea dinero. Ok. Entonces, la responsabilidad penal del banco existirá, además de la responsabilidad individual del director del banco que blanquea dinero y no cumple con una de las directrices del GAFI ni de la Ley 10 del 2010, del 28 de abril, del blanqueo de dinero, ni el Código Penal, artículo 301, está todo ahí en funcionamiento y todo revuelto, pero lo que ha ocurrido es que esa empresa o ese banco no ha neutralizado el riesgo de blanqueo que desarrollaban sus propios empleados, y esa es su culpabilidad, ese es su desorden interno. Y el compliance va a decir que si ese banco demuestra que realmente había arbitrado todos los medios para neutralizar ese riesgo a través de unos mecanismos que ahora veremos, entonces no habrá responsabilidad penal porque su culpabilidad queda neutralizada. Insisto que normalmente no queda neutralizada, queda disminuida. La culpabilidad, tanto en las personas físicas como en las jurídicas, es graduable. Y lo que va a ocurrir normalmente es que con el compliance puede llegar a admitirse una rebaja de pena, pero eso está entonces por ver. Bien. El compliance. El compliance es de origen anglosajón y significa ni más ni menos que cumplir con la ley. Cumplir con la ley es el cumplimiento normativo, el cumplimiento de las normas jurídicas y también de las normas éticas. Y es algo tan nuevo, es algo tan nuevo, tan innovador, que yo personalmente lo he encontrado en este libro, El Quijote. Entonces yo me voy al Quijote, en la parte segunda, capítulo 51, carta de Don Quijote de la Mancha a Sancho Panza, gobernador de la ínsula Arataria, y dice: no hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo, que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo que si no lo fuesen. Antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen. Y las leyes que atemorizan y nos ejecutan, vienen a ser como la vida, rey de las ranas, que al principio las espantó y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella. El Quijote ya nos habla del compliance. ¿Por qué? Porque es cumplir la ley. ¿Y qué es cumplir la ley? Es lo que nos vienen enseñando todos desde el primer curso, el primer día, el primer cuatrimestre de los estudios de Derecho. Estamos obligados a cumplir la ley. Entonces, ¿cuál es la enseñanza o por qué desde el mundo anglosajón nos enseñan a cumplir la ley? Pues esto es algo que parece bastante obvio. Una serie de reglas que se van fraccionando según las distintas ramas del ordenamiento jurídico para exigir el cumplimiento de la ley por todas las empresas, por todas las personas jurídicas. El compliance se ha generado como un supraconcepto. Es decir, que ya en vez de tener que exponer y exigir el cumplimiento de la ley, hay que hacerlo a través de una regulación que es el compliance, que no solo es criminal, pues el criminal compliance es el que va a tomar una salida para la vía penal, pero existe compliance en materia tributaria, compliance en anticorrupción, compliance de naturaleza puramente ética, compliance en el ámbito, pues puede haberlo perfectamente en el ámbito administrativo, en el ámbito mercantil, en el ámbito corporativo, en el ámbito laboral. Hay compliance para todo, porque en realidad no se están dando cuenta que en el fondo no está muy claro la utilidad de renombrar instituciones que tienen que estar, porque el cumplir la ley, insisto, desde el primer día del estudio de Derecho, nos están obligando a cumplir la ley. En realidad,
Entonces, este compliance que tiene todas estas diversificaciones, es otra forma de entender cómo se debe cumplir la ley. Se debe cumplir la ley de tal forma que se evite el riesgo que genera la propia actividad empresarial. Quiere decir esto, está muy ligado a la idea de riesgo. Esto está muy ligado a la idea de riesgo. Y, perdón un segundo, está muy ligado a la idea de riesgo. ¿Y qué pasa con esta idea de riesgo? Pues tiene que haber una reestructuración y una exigencia de actuar diligentemente en contra de los determinados riesgos. Si dan cuenta, el compliance penal no está demasiado lejano a lo que es todos los mecanismos de prevención de riesgos laborales que ya existen hace muchísimos años, o bien todo mecanismo de prevención de cualquier tipo de riesgo que genere la empresa. Tiene que quedar claras algunas ideas. Primero, que es específicamente para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Que un futbolista pague sus impuestos o no los pague, que defraude Hacienda o no defraude, no supone en ningún caso la exigencia de que tenga un compliance. El compliance es en el ámbito de las empresas. Y, en segundo término, este compliance que se ha extendido, se ha multiplicado, se ha generalizado en el ámbito entonces de las empresas, no es obligatorio, salvo una excepción que ya ahora voy a mencionar. Entonces, el compliance es positivo, pero no es obligatorio. Positivo en tanto y en cuanto puede servir para neutralizar en los distintos ámbitos del riesgo las consecuencias negativas. Entonces vamos a empezar a fraccionar y ver cuáles son los distintos espacios de riesgo. No hay un único compliance. El compliance penal funcionaría en los términos que establece el Código Penal, incluso para neutralizar una pena a la persona jurídica si se dan todos sus requisitos. Es decir, si el riesgo está neutralizado, habiendo adoptado un programa de cumplimiento conforme está marcando el Código Penal. Pero no solo eso, el juzgador, el magistrado, los tribunales tienen que estar convencidos de que con ese programa se evita la comisión de delitos cuando, al mismo tiempo, tiene que afirmar que el delito se ha cometido y que el programa ha fracasado. Esto, hay muchos libros, se escriben tantas obras sobre esto que son inabarcables, pero en general se tiene la idea de que hay que colocarse en el momento antes de la comisión del hecho delictivo y pensar si con esos instrumentos se podía neutralizar el riesgo que se terminó materializando en el delito, y en base a este momento es el que hay que juzgarlo. Si lo juzgamos siempre con posterioridad, el compliance ha fracasado, porque evidentemente la prueba de que un compliance fracasó es que el delito está cometido y materializado. Compliance tributario. Cuando se genera el compliance penal, aparece también en el ámbito tributario un nuevo compliance que tardó bastante tiempo en gestarse y que tendría sentido en tanto y en cuanto la agencia tributaria entendiera que las empresas que cumplen el compliance tributario son neutralizadoras del riesgo de evasión tributaria mucho mayores o de elusión tributaria mucho mayores, y de esa forma entonces les inspeccionará menos. Pero cuando se estuvo gestando este compliance tributario, la agencia tributaria no intervino en la redacción final, y entonces lo que se empezó a rumorear de que llevar adelante el compliance iba a ser beneficiado en la tributación, evidentemente no está nada claro que esto sea así. El compliance antisoborno o anticorrupción. También existe un compliance antisoborno para que de alguna forma certificar que la empresa no es proclive a pagar sobornos. Y esto se pide, esto es algo real, que se pide en algunas empresas norteamericanas. Si se quiere exportar productos a los Estados Unidos, pues te piden un compliance antisoborno. Entonces tienes que desarrollar un compliance antisoborno para demostrarlo allí, certificarlo allí. Se habla también del public compliance, es decir, el compliance del sector público, para evitar los sobornos del sector público, reestructurar el riesgo de pago de soborno del sector público a través de la forma del compliance. Y el compliance ético, es decir, que la empresa tiene un funcionamiento ético, que cumple reglas éticas, por ejemplo, que no contrata mano de obra infantil en la India para coser sus balones de fútbol. Entonces, si contrata mano de obra infantil a un eurodiario en la India para coser balones de fútbol, entonces será recriminado éticamente, no jurídica, porque allí puede hacerse, y el compliance ético garantizaría que la empresa se compromete con cumplir con la ética y que no haría ese tipo de contrataciones.
Como vemos, se trata de una serie de opciones, una serie de medidas que toma la empresa para neutralizar los riesgos que genera la propia actividad empresarial. El compliance no es uno, pueden ser varios, puede ser uno solo, y son estrictamente voluntarios. Esto supone, en principio, ya esto ahora lo voy a matizar, pero realmente cada empresa, ¿por qué? Porque esto genera un gasto. Esto genera un gasto. Reestructurar mi empresa con un compliance, contratando un compliance officer, realizando una serie de controles internos, externos, asesores, cursos de formación, actualización del personal, bueno, son gastos permanentes. Y estos gastos permanentes, pues, puede que el empresario que considera que con su actuación es correcta y que neutraliza los riesgos con el tradicional modelo de funcionamiento, no tiene por qué invertir toda esa cantidad de dinero, que puede ser, insisto, muchísima, para generar un compliance. Hay sectores que ya el compliance es obligatorio, y el primero de ellos, ya lo he mencionado, es el blanqueo de dinero. Es decir, que en materia de blanqueo de dinero, la Ley 10 del 2010 de prevención del blanqueo de dinero establece la necesidad de tener un compliance officer para determinadas empresas, que son fundamentalmente el sector financiero, bancario, tienen que ser empresas, y allí ya existe entonces un incipiente modelo de compliance obligatorio. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues que el no haberlo genera una sanción administrativa, independientemente de que neutralice o no neutralice la prevención de un hecho delictivo, y ya sabemos que en ese caso las sanciones administrativas que aplica el CEPLAC pueden ser millonarias en enorme cantidad. Muy bien, entonces tenemos que las empresas están hasta cierto punto, entonces esto se ha generado una moda, ¿no? Una moda. Hoy por hoy ya sabemos que en China, ya en los estudios de Derecho, ya los alumnos están obligados a estudiar específicamente una asignatura de Criminal Compliance. Es decir, que sabemos que el futuro va por ahí. No, criminal pues puede ser todo el compliance, porque ya digo que son varios que pueden ir encajando todos en el mismo organigrama, porque se trata de neutralizar riesgos. Los riesgos pueden ser de esta naturaleza. Lo que pasa es que, claro, ahora explicaré un poco más hacia dónde van estos riesgos y cómo se neutralizan. Bien, entonces, esto es una moda, y es una moda cara, porque si se fijan, si mañana queremos hacer un compliance penal, tendremos que irnos a las reglas de AENOR, de los organismos, las reglas ISO a nivel internacional, las reglas de AENOR, que son normas que estandarizan cómo debe ser un compliance penal. Para un penalista esto es muy duro, entender que es obligatorio para exonerarse de responsabilidad penal recurrir a unas normas que se venden. Es decir, que si yo quiero recurrir a las normas ISO, saber cuáles son, tengo que pagar X euros que me vendan cómo es el paquete de normas. Son normas que tienen validez jurídica, aparentemente, pero esto no me sirve de mucho. Yo compro las normas ISO o AENOR para cómo hacer un compliance penal, para hacerlo. Obviamente que esto cuesta mucho dinero, esto de comprar la norma es ridículo si trata de una empresa, pero bueno, hay una cuestión ya de fondo, casi de filosofía, ¿no? Esencial de lo que es o no es penal. Se compra la norma, se desarrolla, se contrata una empresa que te desarrolla el compliance y luego hay otra empresa que te certifica que el compliance está bien hecho. Y entonces son otras empresas que van a generar una verificación puntual para evitar que se recurra a lo que se conoce como paper compliance, compliance falsos, compliance basura, que te bajas de internet un modelo y lo aplicas más o menos a tu empresa. Eso no sirve, tiene que estar hecho encajado a medida por un sastre. Ese sastre tiene que ver cuáles son los riesgos de la empresa, tiene que estructurar muy bien el modelo y tiene que venir otra empresa distinta que están certificadas para que te dé un visto bueno, un ok, y te imprime un certificado, por ejemplo, de que tú no pagas sobornos. Ahora bien, que yo no pague sobornos el 22 de julio no significa que el 23 de julio o el 24 esté con un fajo de billetes sobornando a un funcionario o a un político para que me dé un contrato público. Es decir, esto es algo un poquito de locos, ¿no? Que tienes que generar toda la estructura y certificar que ese día tú no eres un corrupto, lo que no supone que al día siguiente puedas estar recibiendo o pagando lo que haga falta para conseguir un contrato. Bien, esto entonces, un poco aproximándome, porque la verdad que el tema es muy largo y se puede hablar muchísimo sobre todo esto, pero estrictamente cómo serían los pasos que tiene que dar una empresa para generar su propio compliance. Lo primero,
tener en cuenta que el compliance no es derecho penal en sentido estricto, es cumplimiento de la ley en general y también puede tener esta faceta penal, pero tiene que medir el riesgo de la empresa si necesita este compliance penal, porque insisto que no todos lo necesitan. Depende de lo que realice y de los hechos y de las actividades empresariales. El compliance no deja de ser un documento, es decir, es un libro, son unas reglas escritas, es un manual de actuación para evitar la comisión de hechos delictivos. Y entonces, este manual de actuación tiene que se conoce como autorregulación regulada, es decir, es autorregulación porque lo tiene que generar espontáneamente la empresa, pero regulada porque tiene unas pautas también externas que la dirigen. Lo primero que tiene que hacer es identificar cuáles son los riesgos que genera la empresa. No son idénticos los riesgos que genera una empresa que produce acero, la que produce alimentos, la que manufactura o la que realiza pues, la actividad que nos dé la gana. Los riesgos son todos distintos. Hay una serie de riesgos que son riesgos financieros, que son riesgos globales, que generalmente abarcan a casi todas las empresas. Por ejemplo, cualquier empresa, en tanto y en cuanto es deudor tributario, puede defraudar impuestos, con lo cual el aspecto penal del compliance debe abarcar el riesgo de la elusión, evasión de impuestos como uno de los riesgos posibles. Y tiene que medir en qué porcentaje se puede realizar y qué medidas va a tomar para neutralizar ese riesgo de evasión fiscal. A eso le sumamos, obviamente, según la actividad de la empresa. Si es una empresa bancaria, financiera, pues habrá un gran riesgo de blanqueo de dinero. Y si es una empresa que produce alimentos, una contaminación alimentaria. Esos son riesgos, entonces, algunos son genéricos y otros son específicos de la empresa que tienen que estar desarrollados, no solo identificados, sino que no solo tienen que estar identificados, sino que tienen que estar por el propio documento, generando modos de neutralización. Identificar el riesgo y cómo neutralizarlo. Esto es entonces lo que se conoce como un mapa de riesgos, que indican todas las actividades que he mencionado, que tanto va hacia el control financiero como el control operacional o secuencial. Pero esto es el control interno. Al mismo tiempo se tiene que generar un control externo. Es decir, externamente se tiene que examinar que la empresa cumpla con el documento de compliance. No es solo interno, sino también, como digo, externo. A partir de allí, tiene que haber un deber de vigilancia. Y entonces se debe contratar o no a una persona que ejerza este deber de vigilancia, que es el compliance officer. Digo o no porque depende del modelo de la empresa. Puede tener muchos compliance officers o puede tener un compliance officer jefe de todo el regimiento de oficiales de cumplimiento, o bien recurrir a una empresa externa, como puede ser un despacho de abogados, que ejerza las funciones de compliance para varias empresas, minimizando los costes. Obviamente, el Código Penal establece un distinto tratamiento para las grandes empresas respecto de las empresas pequeñas, porque no todas pueden tener esta capacidad económica, incluso no la misma necesidad de tener todos estos requisitos cubiertos y tener un compliance officer, porque tener un trabajador más y aparte con un sueldo alto, en algunas empresas sería absolutamente impensable. A partir de esta designación, este compliance officer tiene una serie de funciones, ¿no? Una serie de funciones que es interesante ver cuál es su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de este sujeto? Porque se va a convertir en el más importante neutralizador de los riesgos, ¿no? También quiero decir una cosa importante. En Estados Unidos, de 2015, se está volviendo, al hilo de los importantes escándalos financieros y económicos, se está retomando la idea de la responsabilidad individual de los empresarios. La responsabilidad penal de las personas jurídicas nunca se debe interpretar como una exoneración de responsabilidad del empresario, pero ha habido una tendencia en esa línea en los Estados Unidos y se está volviendo a la idea de que el empresario es el primero que tiene que responder. Y esto entonces creo que es fundamental, es muy importante. Bien, los riesgos dentro de la empresa, el primero que tiene que controlarlos es el Consejo de Administración.
Es decir, el compliance officer no es el cabeza de turco para cargar con todos los delitos que se cometen en la empresa. El responsable es el directivo, el responsable es el administrador, en primer término, de todos los delitos cometidos en el seno de la empresa. Responderá personalmente a través del artículo 31 bis del Código Penal, si se le exige entonces que intervenga en el actor por el nombre de otro, porque también responde personalmente, independientemente, como he dicho, del organismo. Pero el compliance officer es el que efectivamente se va a dedicar a controlar el riesgo. Y hay muchos tipos de compliance officers. Claro, depende de la empresa. Hay un compliance officer generalista que atiende cualquiera de los riesgos, pero también hay un delegado de protección de datos, que es otro compliance officer específico, el Data Protection Officer, que se encarga entonces de controlar la protección de datos como una cuestión mucho más específica. Las empresas grandes tienen call centers para recibir denuncias, que es las funciones que tiene que ejercitar el compliance officer es recibir de los trabajadores toda denuncia de la comisión de un hecho delictivo dentro de la empresa y tiene que estudiarla y tiene que dar una solución a los problemas que se presentan. El compliance officer tiene que participar en el diseño del programa, lo primero. Segundo, tiene que formarse personalmente en materia penal, objeto del riesgo que asume la empresa. Tiene que, ese programa, que he dicho que es un libro de instrucciones de cómo neutralizar los riesgos de la empresa, tiene que ser implementado dentro de la empresa, divulgando entre los trabajadores la existencia y características del programa y formando a los trabajadores en la prevención de ese riesgo, es decir, desarrollar sesiones de formación, cursos y prácticas. En el caso del blanqueo de dinero, pues entonces los bancos, a través del compliance officer, tienen que desarrollar permanentemente cursos para que los trabajadores que tienen trato con los clientes vayan controlando a los clientes. Se trata de eso, exactamente. Entonces se les explica el cómo deben desarrollar estas tareas. Tiene que crear, como he dicho, un canal de denuncias, vigilar dentro de la empresa, incluso establecer sanciones e incentivos para los trabajadores, supervisar y actualizar los programas. Bien, a partir de aquí se puede, esto es un mundo, porque claro, cada empresa tiene los parámetros que tiene y tiene las características que tiene. Si es una multinacional, puede ser que la información esté rodando por el mundo y nadie la sepa completamente. Hay un fenómeno que se llama de asimetría informativa, muy frecuente en las grandes multinacionales, y realmente ni siquiera el director general a veces tiene toda la información plena, tiene una parte porque está eso fraccionado, con lo cual es muy difícil neutralizar el riesgo, que es la tarea de vigilancia que le corresponde al compliance officer. De esta forma, el compliance officer puede ser penalmente responsable, también depende del nivel de compromiso o el nivel que haya asumido, es decir, si se convierte o no garante del bien jurídico, es la pregunta, y si se convierte garante del bien jurídico, pues tendrá que responder por sus propias omisiones. Si se trata de acciones, sí responde penalmente sin duda, pero en las omisiones, por la ausencia de vigilancia, por no controlar, por no desarrollar el canal de denuncias, por no recibir las denuncias. Estos temas son muy complicados porque el potenciar denuncias internas dentro de la empresa puede luego llevar a que los empleados que denuncian sean despedidos por haber denunciado y que haya medidas contra ellos. Imaginemos, el compliance officer recibe una denuncia de que se están realizando determinadas actuaciones por parte de la directiva. El compliance officer además no es directiva, es decir, normalmente, es decir, que tampoco tiene potestad para actuar contra sus propios directivos, es un empleado de la empresa. Ni siquiera tiene la obligación de denunciar a la policía o a la autoridad judicial, fiscales, la comisión del hecho delictivo. Está allí, pero tiene que, su papel es neutralizar el riesgo, pero no es un denunciante obligado. Con lo cual, pues nos encontramos en un marco bastante complejo de sujetos, en un marco bastante completo de sujetos, y entre ellos se pueden dar pues, problemas serios de responsabilidad, de denuncias y de responsabilidad penal. Bien,
No contento con esto, y yo voy a hablar 5 minutos más y ya veo que hay bastantes preguntas, lo cual a mí me gusta mucho más responder preguntas que dar el discurso, lo digo con franqueza. El public compliance, ¿qué pasa? Nosotros estamos viendo que esto es un mecanismo muy nuevo, que es un mecanismo anglosajón, que puede funcionar o puede tener consecuencias importantes, que las empresas se reestructuren cumpliendo la ley puede ser motivo de satisfacción y de aplauso, pero el public compliance es intentar trasladar este modelo al sector público. Es decir, ante la preocupación de que ante la preocupación de que en el ámbito público se acepten o se paguen sobornos, la corrupción en el sector público, hay quien sustenta la necesidad de ejecutar un modelo de compliance específico para el sector público. Esto es objeto también de una polémica importante, porque ni siquiera en el mundo anglosajón se acepta que las personas jurídicas Estado sea punible en todos los casos. En algunos casos sí, en otros no. Porque como estamos hablando de responsabilidad, pensemos lo siguiente, si estamos hablando de responsabilidad penal de la persona jurídica. Y de la responsabilidad penal de la persona jurídica deriva que, en este caso, el Estado, como víctima del soborno, no deja de ser víctima del soborno. El Estado no es autor del soborno ni de la corrupción, es la víctima. Y entonces no responde a los parámetros genéricos de responsabilidad penal de las personas jurídicas que hemos visto que son comunes y que se generan. La responsabilidad penal, entonces, del Estado en nuestro país no existe. El Estado no responde como tal, con lo cual no podemos hablar de una fórmula equivalente a la responsabilidad penal de las empresas y de un public compliance correspondiente al sector público. Pero más allá de eso, realmente la pregunta es si, porque los que están, los partidarios, los firmes partidarios de estas tesis, quieren que el mapa de riesgos y la identificación, imaginemos un ayuntamiento. Ese ayuntamiento puede tener una capacidad de pagar sobornos o de filtrar dinero de una forma irregular. Y para poder saber cómo ese ayuntamiento se debe reestructurar de una forma mejor y no se paguen sobornos o no se reciban sobornos, mejor dicho, o paguen o reciban, tiene que reestructurarse. Pero ¿quién lo reestructura? La propuesta de los defensores de estas tesis es que sean empresas privadas las que se encarguen de la reestructuración, es decir, que el public compliance lo desarrolle una empresa privada. Y una vez que lo desarrolle esa empresa privada, el compliance officer, o sea, el que va a llevar el cumplimiento el que va a ejecutar ese programa de prevención de riesgos penales, hablando claro, sea externo a la administración. De esa forma, ese externo a la administración sería el que estaría garantizando que el sector público no recibe sobornos. La verdad, a mí me parece que el tratamiento no es correcto, en tanto y en cuanto es cierto que en el sector público hay sobornos y hay que neutralizarlos y combatirlos, pero entender que que el mejor medio de combate de este tipo de corrupción es recurrir al sector privado para que desarrolle, pagando una fortuna, por supuesto, un compliance program, y luego que sea un compliance officer externo a la administración el que vigile si se cumple o no se cumple, a mí personalmente me parece disfuncional. No alcanzo a ver sus ventajas, me parece que es un incremento del gasto público, el sector público está obligado a hacer todo eso, es obligación del sector público, no es potestativo, es obligatorio. En consecuencia, como el public compliance es obligatorio, en realidad, este tipo de contratación, las contrataciones públicas tienen que tener una estrategia anticorrupción, pero no necesariamente copiar un modelo que está pensado para evitar la sanción penal de una empresa a la sanción penal a aquellos que dentro del Estado pagan sobornos o no los pagan. Por realidad, el Estado no puede responder penalmente en estos casos porque al contrario sería la víctima de los actos de corrupción o el perjudicado último de este tipo de actos. Es otro tipo de estrategias como mejorar la transparencia o de alguna forma buscar opciones de neutralización de riesgo en el sector público son mucho más positivas que estructurar un programa de compliance público que, insisto, no sería más que copiar el modelo que hemos mencionado o que he mencionado y trasladarlo al sector público a estos efectos. Bueno, con esto yo termino mi intervención, me queda bastante por decir, pero creo que es el momento de
pasar a preguntas o a debates que creo pueden ser más interesantes y ejemplificativos. Pues nada más, muchas gracias y estoy aquí a disposición de sus intervenciones. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. La ponencia ha sido súper interesante. Yo estaba aquí tomando notas porque la verdad es que yo de compliance, la verdad es que no había oído prácticamente nada, pero como has podido ver, tenemos muchísimas preguntas, con lo cual yo creo que vamos a tener que emplazar para una segunda webinar para que nos sigas matizando sobre este tema, porque la verdad es que ha despertado bastante interés. Paso a las preguntas. Algunas con la ponencia ya han quedado, ya las has contestado, pero bueno, aún así te las hago por si las quieres matizar. Voy a leer primero las que nos han enviado por email, que no las tienes tú ahí. Respecto al el Compliance Officer, nos pregunta el compañero respecto de la responsabilidad penal y civil. Penal nos has dejado claro que sí que puede llegar a tener, y civil también. Sí, perfectamente. Perfectamente. Puede tener las dos responsabilidades. El compliance officer es un trabajador de la empresa, sea interno o sea externo. Puede ser un despacho de abogados que cumple esa función. Y obviamente, por su actuación puede haber responsabilidad civil sin duda, y penal depende. En principio, la responsabilidad penal va a ser de los directivos de la empresa. Sin embargo, va a depender, y la responsabilidad penal por conductas obviamente activas puede ser plena. Es decir, el compliance officer puede estar totalmente confabulado y ser cómplice, no autor seguramente, de los hechos que las personas físicas cometen dentro de la empresa. Los directivos que defraudan impuestos, en una de esas están desarrollando toda una estrategia que se la desarrolla el propio compliance officer o con su anuencia, con lo cual puede ser cómplice o puede ser cooperador necesario. Pero la pregunta seria es si puede ser imputado en comisión por omisión, es decir, con su no actuar. Y la pregunta es entonces, ¿cuál es su espacio de compromiso con la empresa? ¿Hasta qué punto asume la responsabilidad asume el riesgo de lo que se comete dentro de la empresa como propio, es decir, de evitar esos resultados? Y eso depende fundamentalmente de su contrato, porque es un contrato privado. Es decir, que se puede delegar algún tipo de funciones de control, pero tienen que estar plasmadas en el contrato, porque no deja de ser un trabajador de la empresa al que no se le puede cargar toda la responsabilidad intentando excluir la de los directivos, que son los que realmente la tienen. La estructura es, el que tiene responsabilidad es el directivo de la empresa. El compliance officer la tiene en sus conductas activas y puede tenerla o no en comisión por omisión, conforme las cláusulas de su contrato y su actuación real. Si es responsable y asume responsabilidades, pues puede ser penalmente sancionado. Pero insisto que el principal responsable siempre es el directivo de la empresa. Vale, a colación de esta contestación que me estás dando, entonces podría darse el caso de que hubiera sanción penal del directivo, de la persona jurídica y del compliance officer. Sí, es compatible totalmente, perfectamente. Y en el tema de cuando concurren las dos responsabilidades penales en la misma persona, es decir, en el directivo y en la persona jurídica, no choca un poco, persona. Podría haber el principio de non bis in idem, o sea, porque porque no es la misma persona. Una cosa es la persona física y otra cosa es la persona jurídica. El problema, pero cuando confluye, o sea, quiero decir, es el mismo, o sea, es el dueño de la empresa y la empresa. No, en ese caso, normalmente, en este caso, si se trata de una sociedad unipersonal, por ejemplo, es el único caso posible, ¿no? Tiene que ser una sociedad unipersonal y entonces la persona jurídica y la persona física son una persona. Esto es realmente resuelto normalmente por la teoría. Hay que descorrer el velo porque realmente esto es una trampa. La comisión del hecho delictivo por uno o por otro es la misma. Es decir, que eso no generaría dos sanciones porque la persona jurídica y la persona física tendrían la misma responsabilidad. No, ahí, ese es el único caso donde no puede haber doble responsabilidad. Ah, vale, o sea que ahí solamente habría una... Vale. Normalmente de la persona física. De la persona física. Normalmente de la persona física. Vale. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo va a quedar regulada la profesión del compliance officer, abogado dentro del graduado en Derecho o máster en Derecho Penal Económico, o si no con un grado propio? No, el compliance officer no tiene estrictamente nada que ver con las titulaciones de grado de Derecho, ni está prevista su formación. El compliance officer no es un
un título habilitante, es decir, que uno puede seguir un curso de Compliance Officer donde quiera, que muchísimos no son abogados, muchísimos no son abogados, la gran mayoría son ingenieros y cosas por el estilo, y hacen su curso y depende de quién les contrate, pero no es una profesión regulada. No es una profesión regulada que requiera un título específico y se puede denominar Compliance Officer al quien quiera y ponerlo y poner a quien quiera en ese cargo. En tanto y en cuanto no es una profesión regulada al día de hoy, con lo cual no se da un curso específico ni una formación específica en el grado de Derecho para obtener ese título de Compliance Officer. Ni es una asignatura, ni es una formación. Otra cosa es que alguna universidad, en un máster específico de Derecho Penal Económico, pues consagre un capítulo entero al compliance en general y al compliance officer, una formación específica de compliance officer. Pero al día de hoy quienes imparten estos cursos son cursos privados, que pueden dar academias, empresas y demás, porque no es necesario acreditación habilitante para ejercer de compliance officer. Es simplemente que te contraten. E insisto que no necesariamente puede ser abogado, puede ser cualquier cosa. Cualquier título o no título. El Compliance Officer es el oficial de cumplimiento, pero es una figura de confianza dentro de la empresa a quien se le asigna el control de los riesgos y unas determinadas tareas y funciones. ¿Cómo se ha formado? Pues es algo que decidirá el propio empresario, que corre el riesgo de que le vaya bien o mal con ese Compliance Officer, pero nada más. A día de hoy, esto no supone que en la evolución que están teniendo otros temas no aparezca una normativa o una regulación futura que establezca unas características. Pero si en España, con tantos años que lleva, el asesor fiscal no tiene ninguna regulación, porque no hay una regulación habilitante, y siendo los asesores fiscales tan relevantes en el entramado empresarial, yo veo difícil llegar a un acuerdo para saber cómo se va a profesionalizar de una forma estricta el compliance officer. Es decir, hay áreas del ejercicio profesional que no se consigue la estandarización y los requisitos de profesionalización. Lo veo bastante difícil para este tipo de actividades nuevas, ¿no? Que uno puede tener el título y el empresario creer que ese título es válido o por donde viene o por lo que sea y darle ese trabajo, pero no es obligatorio al día de hoy, Con respecto de lo que acabas de decir, has dicho que, claro, que su responsabilidad va a depender de que el tipo de contrato que tenga firmado, sí, que me sí. imagino que será pues equitativo a la cantidad económica que reciban. O sea, que al final es una discusión entre lo que tú me pagas, yo asumo. Evidentemente, esto también es problemático, pero en todo caso depende de la empresa. Hay empresas que son miembros del propio directorio que ejercen la función de compliance officer. Y en algunos casos el propio CEO de la empresa es el compliance officer, con lo cual, como ves, no hay una estandarización ni unos requisitos expresos. El CEO de una empresa puede ser compliance officer. En Estados Unidos lo es y aquí también puede serlo. Con lo cual se puede diversificar, se puede contratar a unos asesores externos, que yo he dicho el despacho de abogados, pero puede ser despacho de asesores de compliance, porque hay ingenieros que son compliance y no han estudiado derecho y son compliance officers, con lo cual también depende, si hablamos de prevención de riesgo, depende del grado técnico que tenga la actividad específica que desarrolle la empresa, porque nosotros estamos pensando solo en el marco jurídico, pero luego el riesgo puede ser puramente técnico y un ingeniero hacerlo mejor que un abogado. Quiero decir, esto es un mundo de opciones. Vale, porque al compliance officer no le fiscaliza a nadie, entiendo. Él rinde cuentas a la directiva de la empresa, al consejo de dirección. Y luego tendrá responsabilidades o no según lo resulta de sus actos, obviamente, ¿no? También nos pregunta que qué opinión tienes acerca de la regulación de la figura de compliance officer y la obligatoriedad o no de la implantación de los planes de compliance officer, sobre todo en aquellas empresas que reciben subvenciones públicas. Yo, sinceramente, de momento, la obligatoriedad está tasada en el ámbito del blanqueo. Lo que es cierto que esto es un marco jurídico que está muy vivo. Y es cierto que hay una tendencia a, claro, pero si uno tiene una empresa y le dan una subvención puede ser desde 1.000 euros hasta 10 millones, ¿no? Y entonces una subvención pública puede ser de cualquier tipo. Entonces, si a ti te van a dar una subvención a condición de que pongas un compliance officer en la empresa o que
no es el compliance officer, que establezcas un compliance dentro de la empresa. El compliance te puede costar 20 veces lo que la subvención que te han dado, con lo cual me parece que es una condición abusiva. Insisto, esto también estamos hablando de un terreno en movimiento permanente, que se está consolidando y realmente en cualquier momento se puede... Ya hay intentos de normativa europea para hacer más obligatorio el compliance, porque es una idea americana que está... pero en los Estados Unidos tampoco es obligatorio. En los Estados Unidos sirve el 29 compliance, porque si uno no lo tiene, la Fiscalía no negocia contigo ningún tipo de acuerdo por una imputación de delito. Y vas a juicio, lo puedes ganar y se acabó el problema, o lo puedes perder por sumas astronómicas. En cambio, con el compliance tienes un acuerdo rápido, previo y un pago de dinero y salirte del proceso lo antes posible. Esta es la gran diferencia. Claro, aquí se puede imponer legislativamente el modelo que se quiera. Y la Unión Europea puede tender a poner el modelo que quiera, que ya lo está haciendo, porque en algunas materias están legislando tal vez más de lo debido, pero bueno. Pero aquí no existe esa diferenciación de decir de que una empresa lleve compliance y otra no, que puedas negociar con el fiscal. No. Eso primero que no existe. Pero en el ámbito del blanqueo de dinero hay obligatoriedad, algunas empresas tienen obligatoriedad de tener su compliance, en esa materia específica. Es la única que yo he advertido al día de hoy. Oye, que los cambios legislativos de repente aparecen. Hay una tendencia en Europa a intentar implementar el compliance más generalizado. Pero en principio la obligatoriedad, insisto, es en materia de blanqueo. Bueno, blanqueo y todo lo que conlleva. La última pregunta de este compañero es, con el Código Penal de 1995, cuando todavía no existía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estas en el artículo 129, ¿era solo de carácter sancionador administrativo o también de carácter penal? Eso se discutió en su día, pero, a ver, el artículo 129 sigue vivo en el Código Penal, así que lo han quitado, lo que supone que está atendiendo a situaciones distintas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eran, a mi entender, claramente sanciones administrativas. Algunos le daban esa connotación penal con la idea de que tenía que haber responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero eran sanciones estrictamente administrativas. Fundamentalmente porque no se había modificado nada más en el Código que estableciera cómo sancionar sin necesidad de que hubiera dolo o que hubiera culpabilidad, que son los requisitos clásicos de cualquier delito, que sí se vienen a reformar en el 2010 de una forma clara, ¿no? Y entonces el artículo 129 lo han dejado como sanciones administrativas en el proceso penal, si no, no tendría sentido su mantenimiento. Si fuera responsabilidad penal, como hay dos mecanismos de responsabilidad penal, es decir, que esto no queda muy claro. El artículo 129 eran sanciones administrativas del proceso penal y creo que prácticamente nunca se ha aplicado ese delito en todos los años de vida que ha tenido y tiene todavía dentro del texto punitivo. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. ¿De cuántos delitos responde la persona jurídica? Bien, hay un catálogo de delitos, aquí no lo sé de memoria, pero hay un catálogo porque la persona jurídica solo responde de los delitos que están expresamente tasados en el código, lo que supone que en la parte especial, al final de cada capítulo, se establece la penalidad para las personas jurídicas donde esto funciona y donde esto prospera. Hay un catálogo que no es ilimitado, vamos, lógicamente está muy relacionado con los delitos que pueden cometer las empresas, entonces ni homicidios, ni lesiones, ni violación. Nos vamos al ámbito socioeconómico fundamentalmente, al fraude fiscal, blanqueo de dinero y un catálogo importante de delitos, pero no todos, no todos ni mucho menos. Esos números clausus de delitos, ¿no? que están en el código porque tampoco tiene sentido, como en su día los delitos imprudentes que se aplicaban a todo el código penal y eso era un cacao interpretativo y hubo que acotarlo. De la misma forma, la responsabilidad penal de la persona jurídica está acotada a un catálogo de delitos. Y digo más, que esa es una excelente práctica, que debería aplicarse también en el blanqueo de dinero, que tiene una fórmula amplísima y a veces hay muchas dudas si los delitos deben o no ser delitos precedentes al blanqueo por carecer de un catálogo. Otros códigos penales establecen blanqueo de dinero, los bienes provenientes de tal y cual delito. De tal forma que dan más seguridad jurídica. Ahora habla de cualquier delito, pero luego la interpretación hace que algunos no puedan serlo y genera problemas interpretativos que el legislador hubiera resuelto con más solvencia. Sí, el número clausus siempre te da más seguridad jurídica. Evidentemente, sí.
preguntan también que cómo puede atenuarse la responsabilidad penal de la persona jurídica. Sí, bien. Hay una serie también de supuestos tasados de atenuación que están en el código. Uno, el más, bueno, sí, algunos se corresponden un poco con los de las personas físicas en orden a la reparación del daño, etcétera, etcétera. Son atenuantes específicas de personas jurídicas. Pero la más llamativa es que si la persona jurídica no tenía el compliance penal en el momento de comisión de hecho delictivo, es decir, con lo cual le podría haber llevado a una exoneración de pena, pero demuestra que incorpora ese compliance penal antes de la celebración del juicio, en ese periodo que va de la comisión del delito al juicio, es una circunstancia atenuante específica, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay una serie de circunstancias adaptadas a la persona jurídica están en el código. Un catálogo de, no muchas, porque aparte lo hice de forma expresa, que no, ahí no cabe la atenuante analógica, son atenuantes muy tasadas. ¿Y qué sucede si se exonera a la persona jurídica? ¿Qué ocurre con la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa? Bueno, esto también es bastante complejo, ¿no? Porque si la persona jurídica puede resultar no culpable o no sancionada, y por lo menos requerirá para una responsabilidad civil subsidiaria que a los directivos de la persona jurídica por ese hecho delictivo se hayan condenado, evidentemente. Porque si no hay condena penal ni a unos ni a otros, es bastante difícil hablar de una responsabilidad civil ex delicto, ¿no? Es decir, que la comisión del hecho delictivo ahora genera un nuevo responsable penal, pero no rompe las reglas genéricas de responsabilidad civil y de reparación del daño, si se puede demostrar, lógicamente, ¿no? Después de una condena absolutoria, si se puede demostrar después de una condena absolutoria a unos o a otros. La responsabilidad penal de la persona jurídica simultánea con la responsabilidad penal de la persona física, bueno, es lo que hemos hablado. Sí, son perfectamente compatibles. Dice, si la persona física autora del ilícito ha fallecido, ¿cabría sancionar a la persona jurídica? Sí, expresamente. Eso expresamente lo establece el código, que aunque la persona haya fallecido, la responsabilidad penal de la persona jurídica subsiste. O incluso si la persona física no haya sido identificada. Porque, bueno, una vez que ha fallecido se sabe quién es, pero puede ocurrir que se sepa que en determinada sucursal de un banco se blanquea dinero y no se sabe quién, que hay 50 empleados, y entonces se sobresee porque no se sabe exactamente quién, pero hay pruebas suficientes de que allí se ha blanqueado dinero, con lo cual la persona jurídica banco responderá penalmente por el delito de blanqueo, aunque la persona física no haya podido ser identificada, haya fallecido o se carezca de una determinación plena, ¿no? Es decir, que el indubio pro reo o cualquier principio que pueda ser aplicado a las personas físicas y no responsabilizar, o incluso que se haya dado a la fuga y que no se le puede imputar el hecho porque está paralizado el proceso, ¿no? A la persona física, pues la persona jurídica, si está demostrado, si el juez entiende, el magistrado o los jueces entienden demostrada la existencia del hecho delictivo, la persona jurídica sigue respondiendo. Eso lo dice el código con meridiana claridad. Si la pena principal es una multa económica, ¿qué diferencias hay entre la sanción penal y la sanción administrativa en relación a las personas jurídicas? Bueno, esto es un tema que se puede aplicar a todo el Código Penal. Es decir, en ocasiones las sanciones administrativas son más altas las multas que las sanciones penales. Hay una incoherencia del sistema punitivo que cada cual va por su lado. Es decir, que incluso podemos decir que en ocasiones el Código Penal establece un marco amplísimo de multas y la sanción administrativa y se tiende a la baja, es decir, si en el fraude fiscal la multa de tanto al sexto de la suma defraudada, por poner un ejemplo, y se han defraudado 100.000 euros, la multa pueden ser 600.000, pero realmente los jueces ponen 100, y la administración, que solo puede llegar a 200, pone los 200 por una infracción administrativa similar o menos relevante. Quiere decir que estos parámetros son muy difíciles de medir y hay ciertas, obviamente, incoherencias en el doble mecanismo punitivo, penal y administrativo, con la pena de multa. Evidentemente, la pena más importante, porque la disolución de la empresa y todo eso está más bien pensado para empresas que son completamente delictivas o completamente irregulares, o la desaparición, ¿no? Si es una empresa lícita, se entiende a la intervención de la empresa judicial en el peor de los casos, pero a la continuidad del funcionamiento de la empresa. Con lo cual, lo que queda puede ser una multa, y esas multas pueden ser incluso
más graves las administrativas que las penales. ¿Qué importancia, otra pregunta que nos hacen, qué importancia tiene el código ético dentro del compliance? Es muy importante, pero es el compliance ético, que no es estrictamente el compliance ético, que no es estrictamente penal, obviamente. El compliance ético, obviamente que la ética, las consecuencias de no incumplir reglas éticas son éticas, es decir, son reputacionales. A las grandes empresas les interesa tener una reputación alta porque van a vender más, su valor en sí de la empresa es más alto si tiene una buena reputación. Entonces, hay unos deberes éticos que deben cumplir las empresas, pueden no cumplirlas y jurídicamente no va a pasar absolutamente nada, porque la empresa tiene su, digamos, no es una responsabilidad jurídica, sino ética. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el daño que le puede hacer a una empresa el incumplir reglas éticas? Pues consecuencias de naturaleza de reputación, de valor en el mercado, de naturaleza económica. En el ejemplo que yo he puesto antes, bueno, sé, una empresa que fabrica balones de fútbol y los fabrica con explotación laboral. ¿Me escuchan, no? Sí. ¿Me escuchan? Se trata de un trabajo infantil y entonces éticamente es lamentable, pero el marco jurídico de la India pues lo permite, en consecuencia no hay responsabilidades jurídicas, hay responsabilidades éticas, y entonces una campaña contra esas empresas por incumplir, entonces esas reglas éticas tendrán efectos reputacionales o de valor en el mercado, entonces las empresas se corrigen para intentar recuperar su posición y su imagen, pero no porque jurídicamente hayan hecho algo mal. Esto supone entonces que las empresas también tienen muy en cuenta el compliance ético, los riesgos éticos que pueden derivar en menor valor de la empresa, menor reputación de la empresa, menores ventas de sus productos. Todo eso entonces tiene que estar contemplado. Si se identifica a la persona física actora del delito, ¿qué ocurre con la persona jurídica? Repíteme la pregunta, por favor. Repíteme la pregunta, sí. Sí. Si se identifica a la persona física actora del delito, ¿qué ocurre con la persona jurídica? Doble, como he dicho, se puede sancionar perfectamente a la persona física y a la persona jurídica. No hay ningún problema, es decir, que son totalmente compatibles. Y la persona física responderá fundamentalmente a través de la figura del actuar por otro, y responde penalmente por el actuar por otro, y la persona jurídica responde por su responsabilidad. Cada cual tiene su marco. La persona física con penas privativas de libertad, o multa o la que sea, y la persona jurídica exclusivamente con penas no privativas de libertad, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Nos pregunta otra compañera que si existe algún tipo de auditoría periódica del compliance implantado en las personas jurídicas. Bien, no se trata de una auditoría periódica, porque el compliance es libre. Esto es algo, es decir, la empresa puede manejarlo bien o manejarlo mal. Lo que tiene que tener la empresa, si quiere utilizar el compliance, si le denuncia por hecho delictivo, es, por un lado, el compliance con una estructura correcta y con los controles, pero no son, bueno, las auditorías no dejan de ser controles externos, y un buen compliance tiene que tener los controles externos, pero esto está trazado en términos muy genéricos, entonces cada empresa tiene libertad de decidir cómo va a llevar a cabo el compliance y arriesgarse a, de una forma u otra, tener éxito en la alegación que le va a hacer al fiscal cuando se descubra un hecho delictivo. Ese es el juego, ¿no? Es decir, que tiene que haber un hecho delictivo, tiene que haber un compliance, se presenta el compliance y la fiscalía, el juez, tienen que valorarlo o no positivamente para llegar a un acuerdo, para llegar a una sentencia de conformidad, o en el juicio para que sea invocado y exonere de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Insisto que obviamente esto requiere que se demuestre que hay controles internos y también algunos controles externos, que pueden, eso va a beneficiar, pero no es estrictamente obligatorio.
Vale, Juan Carlos, pero en el caso de cuando el compliance es obligatorio, como nos has comentado antes, Sí. en el tema del blanqueo, Sí, ¿existe sí. algún tipo de auditoría externa obligatoria? La regulación, que tampoco es muy profusa, de la Ley 10 de 2010, ¿no? Del blanqueo de dinero, que es la única que expresamente obliga a tener un compliance, y realmente lo que está obligando es a tener un compliance officer. Lo que está exigiendo esa regla, bueno, exige más cosas. Si miramos la ley, que aparte afecta mucho a los abogados y afecta mucho a todo el sector jurídico, sobre todo cuando son empresas, lógicamente, la ley está obligando a ejercitar sobre sus clientes una serie de controles para que no blanqueen dinero y además informarlos al SEBLAC a través de la unidad de inteligencia financiera y demás. Entonces, todas estas actuaciones generan un compliance, porque ellos están, todos estos sujetos, asesores jurídicos, bancarios, todo el catálogo que está en el artículo 2 de la ley 2010 del blanqueo de dinero, se convierten en gatekeepers, es decir, en personas que están allí para intentar neutralizar la comisión del hecho delictivo, es decir, para neutralizar el riesgo de blanqueo de dinero. Son sujetos que neutralizan el riesgo de blanqueo de dinero. Y entonces, tiene una estructura de compliance. Tiene una estructura de compliance. Es obligatorio porque los sujetos están obligados a denunciar y tiene que haber un compliance officer siempre que se trate de una empresa, claro, porque no, a un abogado individual o a un despacho que no sea una sociedad no le pueden obligar a tener un compliance officer, ¿no? Porque no tiene la figura de una persona jurídica, son personas físicas. Y entonces, ese es el espacio donde más estrictos controles existen, el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, bueno, como dice la ley. El resto es libertad y luego se verá si tiene efectos o no conforme a la interpretación que haga el propio tribunal, si valora o no estos elementos. Ahora, realmente y estadísticamente a nivel mundial casi no hay sentencias absolutorias para las empresas por tener compliance. Es decir, estadísticamente esto no funciona de esa forma. Puede servir para muchas otras cosas, pero no funciona de esa forma. Por una cuestión, insisto, que es bastante sencilla. A un tribunal le vienen a contar que tenían un mecanismo de prevención de riesgos extraordinario, excelente, fantástico, que contrataron al compliance officer, que tienen un regimiento de personas controlando el riesgo, pero el delito se cometió, está arriba de la mesa, ¿no? Y entonces, bueno, tiene un mecanismo que no es tan bueno, es un mecanismo que ha fracasado, las pruebas son las que son, y esto a la larga servirá para atenuar la pena por la voluntad empresarial de neutralizar los riesgos, pero no sirve lo suficiente para decir usted se va a su casa como si no hubiera pasado nada, porque el delito está allí. Esto es lo que yo quiero dar, esa idea quiero transmitir, ¿no? O sea, que la inmensa mayoría de las veces, aunque exista el compliance, no le va a eximir de la responsabilidad jurídica. No le va a eximir plenamente, le va a reducir seguramente la pena, y lo cual no es poco. Pero para empezar, si entramos en una sentencia de conformidad, las conformidades son en base a una condena menor. No hay una exoneración de pena alcanzada en una conformidad con el fiscal a la puerta, vamos, es impensable. Si no se va a juicio, y cuando se llega al juicio, a nivel mundial, y no lo digo solo de aquí, es rarísimo que se alcance una sentencia absolutoria con la presencia del compliance. Esto es la lógica de lo que quiero exponer. Vale. Puede ser otra pregunta. ¿Puede ser la figura del compliance otra forma de chivo expiatorio, como antes ha dicho muy gráficamente con el ejemplo del directivo de banca que fallece y al que se le imputan todos los delitos habidos y por haber? No, porque podría ser si se interpreta mal, si se canaliza. Si se canaliza toda la responsabilidad hacia la empresa, eso es lo que no ha querido el legislador. Y ese es el problema que yo he mencionado del choque de intereses, ¿no? Porque si se intenta que la empresa asuma todo el riesgo y los directivos salirse sin problema, ¿no? De los responsables, esto genera un conflicto. Y a la inversa, si se intenta que los directivos sean los únicos que respondan y no responda la empresa, que es lo que se veía en Estados Unidos también, y lo que se estaba viendo, que los titulares del capital, que no eran gestores, querían que la empresa no respondiera en lo más mínimo, que fueran los CEOs, los directivos, los empleados los que respondieran penalmente por lo cometido, pero no la empresa, ¿no? Entonces hay un equilibrio, tiene que haber responsabilidad de todos. No hay poner de chivo expiatorio a un directivo de la empresa o
a un compliance officer, entonces en principio no es una salida razonable ni es lo que quiere la ley. Ahora que en la práctica funciona así, puede ser, pero en pura teoría no es lo que quiere la ley. Otra pregunta es, ¿la idea de riesgo es lo que va a determinar la mayor o menor gravedad del compliance? ¿Existe alguna posibilidad de la exoneración completa de la persona jurídica? Bueno, ya estamos entonces repitiendo la idea, ¿no? Sí. Obviamente la idea de riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo hay que medirlo conforme al bien jurídico protegido en cada delito y la entidad de ese bien jurídico, y el riesgo es la posibilidad de lesión del bien jurídico, ¿no? La entidad de la posibilidad de lesión del bien jurídico. Entonces yo, para prevenir determinados riesgos, tengo que tomar determinadas medidas. Y este es el juego. Es decir, para decir que mi empresa estaba internamente organizada, que no era culpable, que no merece pena, tengo que tener toda esta estructura, ¿no? Que tampoco vale lo que digan los papeles, sino cómo se lleva a cabo la estructura, y hay que convencer al juez, porque ¿qué sentido tiene con un certificado de una empresa que te diga que no paga sobornos si tú puedes haber estado pagando sobornos el día anterior? Es decir, tienes que llevar un mecanismo que demuestre que esa empresa no paga sobornos, que tiene una estructura, que tiene unos cursos, una formación, y si se ha pagado un soborno, ha sido algo privado de un directivo puntual por algo puntual que me permita alejarme de ese hecho, porque yo tengo toda una infraestructura para neutralizar los sobornos. Pero es bastante difícil salir indemne de toda responsabilidad de corrupción si se demuestra que alguien en la empresa, a favor de la empresa, porque es el tema, el delito tiene que ser para favorecer a la empresa, porque si es para favorecer solamente al directivo que ha actuado, entonces no es responsabilidad penal de las personas jurídicas, tiene que ser favorable a la empresa. Y entonces, si la empresa se ha favorecido el delito, ¿qué puede alegar de cara a la neutralización del riesgo, ¿no? Esta siguiente ya la has contestado. ¿El tener implantado el programa de cumplimiento es una condición sine qua non para poder optar a la exención de la responsabilidad penal de la empresa? Hemos dicho no, ¿no? Realmente el Código Penal parece decir eso, ¿no? Que la única fórmula de exoneración estaría basada, porque no hay un equivalente a las personas físicas y la ausencia de culpabilidad. Las personas físicas tienen todo el supuesto de inimputabilidad y todo lo que excluye la culpabilidad de la empresa, tiene todas las causas de justificación, pero aquí nos encontramos que no hay un equivalente más que este. Es decir, que el único supuesto contemplado en la ley para exonerar plenamente de culpabilidad es haber, y de pena, es haber cumplido con este programa, haber desarrollado el programa de cumplimiento de forma eficaz, ¿no? Pero claro, ¿de forma eficaz cómo? De forma eficaz si el delito se cometió. Esta es la pregunta. ¿De forma eficaz habla el Código Penal? ¿Y dónde está la eficacia del programa si el delito está ahí, ¿no? Con lo cual, en teoría sí, pero en la práctica no. En teoría sí, en la práctica difícil. Esto puede ser, en algún caso puede llegar a darse alguna situación que favorezca a la empresa. ¿Y este programa debe contar con algún tipo de validación oficial para que esta exención pueda conseguirse? Bien, esto es que, como he dicho, hay un gran negocio detrás de todo esto. Entonces lo que quieren AENOR, ISO y las empresas es que recurran a ellos pagando muchísimo dinero para certificarlo. Pero el juez penal no tiene no más mínimo por qué pedir una certificación. Lo que tiene que pedir es que se desarrolle un programa y que se cumplan los requisitos legales, no que venga un señor y diga con un sellito esto es bueno, porque a mí me ponen el sellito y al día siguiente estoy delinquiendo el loco. Entonces ya tengo, ¿qué es esto? ¿Un visado o es un certificado de buena conducta para poder delinquir o es una vacuna antipenas? ¿A que no? Es decir, sería absurdo llegar a pensar, como algunos piensan y lo piensan, que lo que hay que hacer es conseguir el certificado y de esa forma actuar, y esto va a ser el primer argumento para pedir la absolución. Claro, piensan, yo pago y ya estoy... Ya estoy fuera del sistema penal, claro. Esta es más o menos va en la línea. No tener implantado el programa de Compliance Officer supone que la idea de riesgo está creada y por ello no entraría la causa de exención de responsabilidad penal. Pues es lo mismo, ¿no? Claro. El no implementarlo sumado a que se ha cometido el delito. No es que hablamos de riesgo, pero el delito tiene que haberse cometido un hecho delictivo, que ese es el punto de partida. El hecho delictivo está, el riesgo se ha materializado en un resultado, está ahí el delito. Y entonces aquí de lo que hablamos es si hay una estrategia preventiva previa a la comisión de hecho delictivo para neutralizar ese riesgo. Incluso cabe la posibilidad de implementarlo después de la consumación, que como he dicho antes, funciona como atenuante.
Bueno, Juan Carlos, no te vamos a robar más tiempo, nada más que quedan 2 preguntas, que ya vamos fuera de tiempo, pero es que ha sido tan interesante que ha surgido muchas preguntas. ¿Cómo demuestra la empresa la eficacia de su programa de compliance? Lo tiene que convencer al juez. Esto no es no es llevar un certificado firmado. Tiene que convencer al juez de que el programa era bueno. Pero eso yo es lo que veo más difícil. ¿Cómo voy a convencer a un juez de que mi programa es tan bueno que el hecho delictivo que se acaba de cometer, y porque estoy aquí sentado en el banquillo, Claro. no tenía que haberse producido? Pero está ahí. No tenía que haberse producido, está ahí. Y el juez dice, ¿usted es tonto o qué? Es decir, vamos a ver, me viene a decir aquí que lo tenía tan bien, tan bordado y tan estupendo, y está la consumación. Yo creo que se puede, pero esto es la agudeza del letrado que tendrá que ver, que demostrar, que convencer de que, pese a la comisión de hecho delictivo, que ha sido una fuerza mayor, algo que supera lo razonable, que habían realizado todo lo que había que realizar para evitar el delito y que indefectiblemente se terminó cometiendo un hecho delictivo que no era lo más, no era lo indicado, ¿no? Que no era lo que preveían. Y la última vez es que te piden una opinión. Te felicita Mariola Barón, muy buena ponencia, Juan Carlos, enhorabuena, pero me he quedado perpleja con el concepto de compliance officer. En absoluto veo que sea o pueda llevarse a la sanción penal o al ámbito penal. Creo que no deja de ser un tipo de responsabilidad civil revestida de características que de forma forzada quieren llevar a dicho ámbito sobre la existencia de riesgo. ¿Qué opinión te merece a ti como jurista? Y ya te dejo ya en la última. A mí me parece que el compliance officer perfectamente puede responder en comisión por omisión si asume el riesgo. Es decir, si le dan competencias para controlar procesos productivos, supervisarlos, si no lo hace y se produce el resultado, no será seguramente autor. El autor será el directivo de la empresa donde transcurren todos estos hechos. Pero si tiene competencias para neutralizar riesgos, pues responderá por sus actos omisivos, vamos. Yo creo que eso está bastante asumido, ¿eh? Pero claro, depende un poco del contrato que desarrolle y de los riesgos asumidos. Es decir, porque no se le puede imponer que controle los riesgos cuando no es el directivo de la empresa, es simplemente un empleado que tiene unas funciones de vigilancia y de control. Vigilancia y control. Tiene que, si desarrolla la vigilancia y control adecuadamente, no tendrá responsabilidad. Pero puede haber responsabilidad penal de compliance officer, yo creo que es unánime que sí puede haberla. En comisión por omisión, cuando se trata de riesgos cuyo control estaba bajo su cuidado y no ha ejercitado ese control correspondiente del que se deriva el resultado lesivo o dañoso, ¿no? Pues Saludos, Mariola, igual. sí, pues Juan Carlos, muchísimas gracias. Ya no te exprimimos más, porque la verdad es que te hemos exprimido muchísimo, Nada, hemos que apurado todo el tiempo. Y por aquí nos dicen todos que muy interesante y que muchas gracias. gracias a vosotros y Y ya nos comparto veremos esa otra vez. opinión, porque la verdad es que yo personalmente he disfrutado mucho con la ponencia y me ha encantado tu intervención. Así que te emplazamos para cuando quieras, que esta es tu casa, y que muchísimas gracias por venir a Defenda a dar esta ponencia. Bueno, gracias a vosotros, ¿eh? Buenas y calurosas tardes. Y Muy bien. venga, saludos a Pues todos. nada, muchas gracias y gracias a todos los participantes y nos vemos en la próxima webinar. Venga, un saludo. Hasta luego.